buenos días. Panorama semanal. Esta semana le vamos a llamar la semana de Luis Abinader. Porque pocas veces a un presidente se la ponen de huevita en circunstancias diferentes. Se la pone Joe Biden. Habla de agenda setting, como hablaba antes del PLD. Pero él no tiene la culpa de que esta niña, Lizzie George Griffin, que pensábamos que era la hija del ídolo mío del béisbol, porque soy estrellista por Alfredo Griffin, porque yo soy estrellista, aunque Ricardo Nieves nació en San Pedro de Macorís, él es aguilucho. Tú sabes Se la pusieron... Tú sabes que el único pelotero que yo no conozco de las estrellas... Es Alfredo Griffin. No, y fue un ídolo de mi adolescencia. Y jugó con Ricardo Carti al final, al principio. Además, un tipo carismático, agradable. El Gallo Batista. Sí. Pero Griffin no lo he visto nunca de cerca. Sí, es que era muy complejo. Griffin, yo estoy loco por conocerlo. Y un carisma, ¿no? Sí, un tipo como elegante, ¿no? Sí, no, el que tenía un shortstop, jugaba. Señores... entre Lizzie Griffin, el apoyo de Joe Biden a los de Haití, me imagino que la popularidad de Luis Abinader tiene que andar por el 80%. Domingo, ¿qué te parece la semana que ha pasado? Porque esto es panorama semanal, ¿tú lo sabías? Sí, en BTV yo hice una reflexión y hice otra también en El Sol del País que encabeza Ricardo Nieves. ¿En dónde? El programa que encabeza Ricardo Nieves. Al que tú querías entrar y no te dejamos. Sí. En El Sol del País. Y digo que con la intervención en la Asamblea de la ONU, el presidente Luis Abinader completó ¿cómo que se llama? Cuando tú das un horror. Tú lo dijiste. Un tour. Un gran con tres bases. Un gran slam. Un gran slam. El señor nunca jugó pelota en su vida. No hay dominicano que no haya jugado pelota. Este no jugó. No, ya yo me di claro cuenta. Hasta ustedes los popis jugaban. Mira, pero ¿cuál es tu afán en destacar mi déficit? Si es lo que está haciendo es una opinión. Vitilla, ¿tú jugaste vitilla? Yo jugué de todo, hombre. ¿Qué es la vitilla? La pobreza. ¿Cómo es la vitilla? No, porque si tú quieres que... Señores, este señor no sabe lo que es la vitilla. No, y me yo está lo que no te... Popi a mí. Mira, lo que yo no hago es satisfacer a nadie. Sigue tu análisis. En intención de dirigirme. No te dejes provocar. Oye, nunca lo hago. Él viene siempre a provocar y a quitarte tiempo. No, claro, nunca va a lograrlo. Oye, miren. Aunque la semana pasada te cogiste el programa, tú ahora lo hiciste bien. Lo hiciste muy bien. 71% del tiempo es tuyo. Si me hacen bullying, no se lo merece renuncio. Porque lo hizo bien. Oye. Incluso una persona mandó un comentario del análisis que tú hiciste. Sí, una persona muy... Genial. Mira, si me hacen bullying, renuncio. Genial. Y yo renuncio fácil de los lugares. Sí, tú renuncias, pero no al salario. Bueno, porque Miguelito... ¿Quién ha renunciado más, tú o Juan TH? No, yo. Pero yo he renunciado. Juan TH se ha alargado. Pero Juan, y regresa. Y regresa. Domingo no vuelve. Yo no vuelvo donde renuncio. No, yo tampoco. A mí me da vergüenza. No, es que no voy. Dime del Gran Slam. Bueno. ¿Qué para ti es? ¿Qué pasa con Luis Abinader? Luis Abinader, con cada acto, fue cubriendo una base. Primero, con el acto de cerrar la frontera en Dajabón. Llegó a primera. Cubrió la primera. Con completar el cierre de la frontera, cubrió la segunda. Con Biden. Con la intervención de la joven, con Liz... En Colombia. George Griffin, en Colombia, cubrió la tercera base. Y con Biden... El discurso. El gran slam. Exacto, dio el gran slam. honrón. El honrón con la base llena. Y eso tú sabes lo que provoca en el partido al que pertenece el que da el gran slam, que lo pone en condición de ganar Así es. el partido. Bueno, yo no sé si esa joven estaba clara en lo que perseguía. Porque si lo que ella perseguía eran 15 minutos de fama, lo logró. Lo logró. Sí. Pero si lo que perseguía era infligirle a Luis Abinader
a partir de la construcción del prejuicio o de la pretensión de construcción del prejuicio de que era la cabeza de un Estado racista, entonces lo que hizo fue un gran favor a Luis Abinader, porque generó en el sentimiento dominicano la respuesta a una agresión a la nación, no ni siquiera una agresión al presidente de esa nación, sino a la nación que estaba viviendo la efervescencia de un conflicto que tiene rasgos identitarios sólidos, porque era un conflicto derivado de migración desorganizada, acicateado por unos homicidios que generaban terror en el ser humano. Entonces, ella provocó en la nación dominicana la necesidad de abrazar a su presidente. Sí, y lo dice un individuo que ni es PRMista, ni soy gobiernista, ni tengo el propósito de serlo. Ni me simpatiza la ejecutoria de este gobierno, porque este es un gobierno... Pero no te cae mal, Luis no te cae mal. No, Luis te cae bien. Personalmente me cae ultra bien. Y en poco tiempo he definido afecto por él, no por su gobierno, y menos por el PRM. ¿Tú lo has vuelto a ver después que nos juntábamos con él toda la semana? No, yo no. No, pero era en Canal 9. Era que chocábamos, ¿eh? No, chocábamos, bueno, no nos juntábamos. Sí, no era que nos juntábamos. No, él sacaba su tiempo. Guillermo Gómez ¿Te juntarías tú? No, déjate de eso. Él le decía a Guillermo, espérate unos minutos. Y venía donde nos ti, saludaba, principalmente. Sí. No. Y venía donde ti. Bueno, porque coincidíamos en la grabación. A mí él nunca me saludó. Pero a ti era que nada más te faltaron besos, era contigo. Yo pensé que tú te ibas a meter al PRM después de eso, ¿en serio? Pero yo no me acuerdo de eso. Oye. Un camarógrafo le dijo una vez, Luis grababa antes que nosotros, con Guillermo, y después íbamos nosotros, y un camarógrafo, presidente, cuando te gane, ¿usted lo va a saludar a ellos? Y él dijo, seguro. No, sí. A mí me ha tratado ultra bien como presidente, con una delicadeza y una consideración. Pero yo nunca me he ganado. Pero no deje que eso te afecte el criterio del análisis. No me afecta. Yo soy un insolente y además yo me castigo yo mismo. Yo me flagelo. Entonces para ti, Domingo, para ti, estos temas, como tú acabas de encadenarlo, yo le voy a poner una cuña ahí. A mí me luce que la oposición se perdió en la parte de la frontera, el canal, el río. ¿Tú sabes por qué se perdió? Porque si tanto Danilo como Leonel, no sé Abel, pero ellos saben que ese es un tema muy sensitivo porque ellos lo manejaron por más tiempo. Claro. Lo conocen, tienen más conocimiento de la problemática porque estuvieron en el Estado y tienen mucho más dominio, ¿verdad?, de la problemática por informe, inteligencia, por el plano internacional, etcétera. La oposición reaccionó en principio tardío y cuando lo hizo fue, por ejemplo, Leonel, un veterano como Leonel, se fijó en el despliegue de las fuerzas militares. Pero no estamos en guerra, porque hay que mandar todos esos militares y esa presencia militar, si no hay una guerra. Pero yo decía, pero Leonel sabe, más que nosotros, que las bandas que se reparten en Haití son inescrupulosas, han matado más de 3.500 haitianos en 7 meses, en los primeros 7 meses. En una semana mataron 104 personas en un solo sector, en Puerto Príncipe, en un suburbio. Si tú dejas esa frontera desguarnecida, ¿no serían capaces de provocar y hacer algo? No es una anticipación, una prevención disuasiva incluso. Mira, yo quisiera montarme en lo que tú dices inicialmente. La oposición quedó descuadrada. ¿Qué ocurre? La oposición estaba entretenida en la ejecutoria de una agenda discursiva matizada por estos componentes, por la delincuencia, la inflación y la necesidad de identificar actos impúdicos en el gobierno que le permitieran neutralizar el discurso del gobierno sobre la corrupción, igualándolo. Y estaban entretenidas en eso, sobre una plataforma que habían construido y que no le habían podido utilizar, que es la plataforma de la Alianza. No la habían podido utilizar porque la plataforma de la Alianza tenía el boicot en su vientre. Y tenía ese boicot en su vientre porque Danilo
Charlie Mariotti y Abel no quieren alianza. Ellos quieren tener su tropa tranquila hasta que puedan reconstruir la esperanza. Y entonces estaban entretenidos en la ejecutoria de esa alianza cuando Luis Abinader los sorprende con una agenda que ellos jamás se imaginaron que podía desarrollar. Y Leonel reaccionó en el espacio de lo obvio. Y Luis Abinader, Mauricio Bengochea y los que dirigen la estrategia comunicacional y política del gobierno estaban en la profundidad del análisis que construye la sorpresa. Por eso la oposición quedó descuadrada con la ejecutoria de Luis Abinader, sobre todo porque había un prejuicio que Luis Abinader no haría nada que provocara que construyera roce con Estados Unidos. Tú sabes algo ahí en ese aspecto, Domingo, es que el mundo de hoy es muy rápido. Si tú dejas que te pase una información que sea, qué sé yo, importante, si tú dejas que te pase rápido, cuando tú reaccionas, ya hay otra que se le sobrepone. Por eso yo digo que reaccionó tarde. No es que no tengan razón, porque es verdad que estos temas se utilizan político-electoralmente. Los otros también tomaron escenario para eso. Un político no va a ir a hablar de filosofía, ni de la poesía de Lorca o de Rimbaud, Verlaine. Un político va a ir a donde quiera que esté, va a ir con el instinto político, con el olfato político. Y eso será así mientras estemos sobre la tierra. Ahora, el tema es que ellos reaccionaron tarde, porque ese es un tema que convoca al país. Y además sabíamos desde el inicio que los dominicanos tenían razón en el reclamo de que se estaba haciendo algo sin criterio técnico, sin un acuerdo con el Estado dominicano, ni siquiera del gobierno haitiano, sino particulares, que ellos solamente eran 11 empresarios de la agropecuaria, mientras en ese mismo tramo de este lado nosotros tenemos 160 productores. O sea, en todo el sentido teníamos, ambientalmente era un daño. Entonces, usted tiene que tener, como decía mi abuelo, el componte para saber cuándo debe responder, Héctor. Domingo, Ricardo, miren, en el momento que estamos grabando el programa, ya para el domingo esto va a ser una noticia envejecida. Cuidado. No, acaba de fallecer don Álvaro Arbelo. Hijo. Ay, sí. Y realmente yo soy parte de la radio y creo que le debo mucho a Alvarito. Bueno, no voy a seguir hablando porque tú sabes que yo soy medio emotivo. Pero realmente. Bueno, nosotros somos 3 hijos de la gran de la cultura comunicacional que construyó en República Dominicana la Z101. Y el motor de esa cultura fue Álvaro Arbelo Hijo. Fue el arquitecto de esa cultura comunicacional. Y obviamente que nos toca a los 3. Y de las recetas. Recuérdate que cuando... Sí, pero las recetas... Para él rescatar... No, yo te digo que cuando el gobierno en la mañana estaba en baja, él agarraba la receta médica y la convertía. Y él daba la pregunta clave por la cual el programa se iba por ahí. Esa era la maestría que caracterizó a ese gran comunicador. Probablemente, yo no sé, pero tiene que estar en uno de los 5 comunicadores más grandes de todos los tiempos en República Dominicana. Claro que sin duda. Bueno, tú lo has dicho todo. Una lástima, ¿no? Pasa a su alma y a su familia consolación. Como tú dijiste, nosotros con diferencia... abismales. Uno con diferencia de matices y del enfoque de las cosas. Aprendimos mucho y nos formamos en ese estilo que él refundó la radio en este país. Sí. Él refundó el estilo participativo, horizontal, repentista, espontáneo. Creativo, creaba en caliente. Porque mira, y quiero matizar esto, no estoy hablando de sus convicciones, que yo no las compartía la mayoría. Ideología, ni nada. Ni ideología, ni estamos hablando de eso. Estamos hablando de la parte formal de la arquitectura comunicacional en República Dominicana. Es de eso que estoy hablando, para que nadie venga a reducir a una impugnación que lleve en su cerebro lo que yo estoy diciendo. Y lo que está diciendo Héctor y Ricardo. Bueno, nosotros
tenemos que por justicia reivindicar la grandeza comunicacional de Álvaro Albelo Hijo. Y cualquiera que quiera hacer radio en este país tiene que abrevar en la cultura que ayudó a construir desde la Z. Una cultura disruptiva e intelectual al mismo tiempo. La relación familiar mía con Alvarito, ¿tú sabes de dónde venía? Mi abuelo, que fue fundador, uno de los fundadores de la Academia de Ajedrez del país, le enseñó a jugar ajedrez a Alvarito. En mi casa, Alvarito jugaba ajedrez con mi abuelo Mariano Heredia. Vamos a tomar una pausa. Ustedes se han dedicado a interrumpirme, pero está bien. Yo voy a tolerar esto mientras me pague Miguel Medina. Nosotros ahorita plantamos el tema Abinader en el horizonte confuso de los eventos que lo sitúan a él en una plataforma ventajosa electoralmente. Pero detrás de todo esto... Por el momento, ¿verdad? Por el momento. Pero detrás de todo esto hay cosas que nosotros tres procuramos analizar un poquito más allá de lo obvio. Por ejemplo, el evento de la joven Lizzie George Griffin, que su relación con República Dominicana es que su novia es dominicana. Correcto, pero y parece que no le enseñó la verdadera realidad real. Pero la novia no le informó bien. La novia no le informó lo que era Haití. Ella tenía el cliché, este léxico encarpetado que tiene esta nueva generación. Ahora, en esa universidad hay una corriente ahí. No. Porque yo he estado ahí, yo tuve conferencia ahí. Correcto. Miren, ¿qué pasa? Por eso lo estoy provocando, porque yo sé que ustedes van a ellos no le dicen right, le dicen... en vez de decir derecha, ellos le tienen un hoyo a la palabra derecha, que en vez de decir doble a la derecha, dice doble a la menos izquierda. Oigan, less left. Lo introduzco porque sé que ustedes van a ser capaces de hundirse en la profundidad analítica de ese evento. Miren, ¿qué es esa joven? Esa joven es un producto de la modernidad líquida. Es un producto cultural de la fragmentación de la sociedad del momento que provoca que el ser humano se atrinchere en pequeños guetos donde se alimenta de una ideología reductiva o de sentimientos reductivos. Ella milita en dos de esos guetos. En el sentimiento LGTB y en el sentimiento de emancipación de los excluidos raciales. Entonces... Esa es la rebeldía cool. Claro. Indignación light. Es correcto. Entonces, pretendió atraer a su escenario de pensamiento y de emancipación emocional al presidente Abinader. Traerlo ahí para sacudirlo y soltarlo, porque el mundo actual, como ha dicho Héctor Guerrero muchas veces, prescindió de los metarrelatos que hasta los años 70 normaron el horizonte mental de la humanidad. Todos los metarrelatos que venían desde la época mística hasta la época de la ciencia. Allánamelo más eso. Tú eres muy filósofo. No, allánamelo más para mí como público. Me están dando boche, pero no, como público. Es genial, pero allánamelo más. Oye, ¿qué es lo que pasa? El horizonte del ser humano siempre había tenido una guía que le decía hacia dónde... Es por aquí, por la religión, por la política, por la ideología. Entonces, el último metarrelato, en términos científicos,
era el que garantizaba que el hombre estaba orientado por lo que decía la ciencia. Dice Bauman, es estar en todo el mundo sin pertenecer a ninguna parte. Lo que decía la ciencia en términos científicos. El último metarrelato en términos sociales era el liberalismo. En términos económicos era también el liberalismo económico. En términos políticos era el proyecto emancipador marxista que pretendía darle respuesta al conflicto que había entre la burguesía y el obrero. Observe que no digo entre el trabajo y el capital, sino entre la burguesía y el obrero, por alzarse con la dominación política que permitiera organizar la sociedad. ¿Eso era lo que tú querías que yo dijera? Ya estamos. Domingo, genial. Yo estoy hoy peor que Chochueca. ¿Por qué? ¿Tú sabes quién se murió el martes? ¿Quién? Gianni Bátimo. Oh, sí. Falleció Bátimo a propósito 87 años, hablando de la fractalidad, de eso que tú señalas ahí. Y del pensamiento débil. El lenguaje débil, el pensamiento débil de Bátimo. O sea, Domingo, la gente ahora no tiene de dónde agarrarse y se agarra de lo que el ego le provee. Sí, y la ansiedad. Porque el ser humano siempre se ha agarrado de algo. Sí, pero hay una realidad no, real. pero escúchame, déjame completar eso. Déjame decir algo. No, dilo. Complétalo primero. Que te voy a dar todo Cuando la gran mayoría de la sociedad no pasa hambre, Otrófago. Teóricamente, Otrófago. No, coprófago. Nunca te diría así. Nunca te diría coprófago. Don Álvaro lo decía. No, pero yo digo otrófago. Quitándole. Sí, pero el coprófago era... Él me está tragando a mí. Mi papá usaba coprófago, Alvarito también. No, pero yo no... Otrófago. El que se traga al otro. El que se traga al otro me está tragando. Entonces, por eso... pero tú eres que has hablado. No, porque, mira... Es que esto es biológico. Déjame yo reducirlo a mi área, al área biológica. Cuando la homeostasis... Nadie lo entendía. Homeostasis es el equilibrio entre la vida y la muerte. O sea, mientras más homeostasis, mientras más equilibrio tiene un cuerpo humano, más dura. En épocas de carencias, la homeostasis tiene que bajar su metabolismo para vivir de lo que haya. Como el oso que inverna y dura 6 meses sin comer. Para guardar energía, exactamente, y poder pasar el invierno que no hay comida. Entonces, cuando la sociedad pasó, ya la sociedad industrializada, pasó a tener menos hambre, tuvo una época muy efímera de contemplación. Y esa época de contemplación fue que parió a todos estos filósofos de la posmodernidad, que después de la Segunda Guerra Mundial, porque hubo hambre en la Segunda Guerra Mundial, Europa pasó mucha hambre, y el hambre que pasó España con su guerra civil, pero no hay duda que, vamos a decir, del 50 al 77, que es como la fecha que marca muchísimas cosas, en esos 30 años, el hombre contempló muchas cosas. Y la mayor contemplación de estos posmodernos fue predecir el futuro actual, desde economista y sociólogo como McLuhan. El futuro murió. No, bueno, eso dice la muerte del futuro en 1977, son palabras palabras de Foucault. Sí, pero no murió en el 77, murió en el 80 y pico. Con la irrupción del neoliberalismo. ¿Sabes quién dice eso? Tu amigo, Bifo Berardi. Ese no es amigo mío. Sí, amigo tuyo. Yo ni sé quién es ese. Ah, pero él es que habla de que el futuro murió. Él fue el que dijo que el futuro murió. pero ¿por qué muere el futuro? Porque, por lo que explicábamos en el programa pasado, porque la gente comenzó a tener un horizonte breve de su aspiracional. Entonces, ¿el futuro qué es? La esperanza de construir algo más allá, pero con una longitud apreciable. Bueno, en realidad, el tema es esto, Domingo, que el sujeto cartesiano veía el mundo, el desarrollo y la historia como una sucesión de eventos continuos. Hegeliano. La modernidad, ¿verdad? La modernidad como una sucesión de hechos. Por eso había un pasado, un presente, un futuro. La teleología hegeliana. Exacto. Era la metáfora de Hegel. Ahora llega este evento abrazante, con paso de gato, sin tirar ni un tiro, sin cortarle la cabeza a ningún rey, solamente mediante una miríada
de aparatico y derrumba todo, incluyendo el otro imperio, y se superpone, capitaneado por la tecnología y por la información, que ya causa fatiga, ya esto cansa. El hecho es que rompe el esquema del tiempo lineal por completo. Claro. Y dice, no, es que ahora mismo puede estar pasando. Señores, nosotros hemos visto guerra en vivo. Sí. La humanidad nunca había visto una guerra en vivo. Bueno, Sí, Baudrillard dice que no era verdad, pero está bien. sí, nosotros vimos guerra en vivo. O sea, cosas increíbles. Pero yo puedo mandarle un mensaje a Australia a un sujeto y en fracción de segundo él me responde. Igual que tú y yo aquí al lado. O sea, el tiempo, el mapa ya no es, dice Baudrillard, el mapa dejó de ser el espacio físico que nosotros construimos hasta mentalmente. Todos esos puentes se rompieron. Por eso es, como tú lo dices, que el futuro acaba de pasar ahora con esta palabra que yo pronuncié. Sí. Exactamente, exactamente. Aquí, en lo que se vive es un presente presentísimo. Heidegger lo vio y lo dijo así. Oye. El Heidegger vio el presente como la extensión de un día que va siendo cada vez más viejo, pero del mismo día. Sí. Oye, hay una canción bellísima de Silvio. ¿De quién? Que habla ¿Quién de es Silvio ¿Quién Rodríguez. es Silvio? De Silvio Rodríguez. Nunca yo hago eso. ¿Tú sabes por Tú qué pierdes no? el tiempo cuando me provoca le eso. estoy dando cuerda a una serie de ultraizquierdas que ahora No, me porque acusan de neonazi a mí. ¿A Yo ti? soy neonazi. No, hombre, no, porque el calificativo... No, me acusan de eso, de homófobo. No, el calificativo es la expresión... Y antifeminista. No, el calificativo es la expresión reductiva de quien tiene capacidad para entender o describir una cosa. Entonces, tú te refugias en una expresión y ya no tienes que pensar, que es una característica de la modernidad. No hay que pensar, hay que actuar simplemente. La posmodernidad. Hay que reaccionar. La posmodernidad castra la racionalidad. El ser humano solamente está preparado para consumir imágenes y consumir productos que permitan... Este es el siglo de las emociones. Satisfacer la Ese necesidad siglo de las química del emociones cuerpo. que nosotros venimos enseñando. La sensación. Esas emociones que nosotros estamos planteando todos los panoramas semanal, lo acaba de confirmar hoy la encuesta RD. RD elige. Que ese gran slam se traduce en números. Tú lo planteas desde el punto de vista filosófico, nosotros lo planteamos desde el punto de vista biopsicosocial y filosófico, y entonces viene la encuesta y te da, ¡pam!, después de lo que pasó, ¿cuánto está la aprobación de Luis Abinader? En número. Pero eso es lo grande de... Eso es lo bueno, es que la filosofía y las matemáticas salen del mismo lugar. Pero eso es la fortaleza que tiene la gente que es capaz de hacer razonamientos lógicos. Claro. Que se tropieza con facilidad con la verdad. Ahora, el que procura quedarse en lo obvio, en lo superficial, se convierte en un esclavo de las sensaciones. Entonces, ¿por qué a este equipo le es tan fácil llegar a conclusiones sobre eventos y desconstruir eventos? Bueno, porque ustedes manejan la lógica y la aplican al razonamiento para llegar a conclusiones que puedan asociar a uno a la verdad. Y yo lo que hago es ayudar un poquito. Él se está haciendo, ¿sabes lo que él se está haciendo? No, Señores, si me hacen bullying me voy. Yo está personalmente en este programa, y eso es interesantísimo, un programa que nosotros grabamos, parece en vivo, a mí no me dejan concentrarme, más de 30 personas ya que me han escrito. Debemos hacer la pausa y regresamos con el último tramo de Panorama Semanal. Esta semana yo escribí esto. ¿Te has fijado en esa camisita? Ah, pero ahora eres tú. Pero no está peor Hasta que la de tú, la semana hasta tu pasada. hijo, Brutus. Mira, esta semana yo escribí esto. El artículo fue sobre los perfiles de la nueva ciudad, de la mega ciudad. Mientras más grande la ciudad, menos cercanía de la gente. Mientras más grande la ciudad, menos vecindad. Mientras más grande la ciudad, más distancia hay entre las personas y más barreras tecnológicas, emocionales y físicas se establecen. ¿Y hasta dónde puede llegar, Domingo Héctor, una vida y un mundo que ha venido juntos en el 98% de la existencia humana, del tiempo, es juntos y cooperando? ¿Hasta dónde puede llegar una sociedad que se va fragmentando y dividiendo más y más y cada quien cada vez? Por ejemplo, los niños. Ya los muchachitos es difícil verlos en un parque jugando.
Ahí voy. Los niños están zambullidos en su pantalla interminablemente y la gente mayor se siente mejor en el mall que en el hogar. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar esto? Ese cambio de cultura, de civilización tan severo que espolea las relaciones interpersonales, la cercanía de la gente. Yo digo, las relaciones concretas de carne y hueso. Ya nadie se mira la cara. Yo digo en el artículo que un ascensor es un cubículo de acero que sirve para desviar la mirada donde nadie se mira y nadie se saluda ni dialoga. Es un pedacito tan pequeño, ¿no? En el ascensor de mi edificio hay gente que no te saluda. ¡Wow! En el mío, que somos 13, principalmente el personal del servicio no te saluda. El personal del servicio no saluda. Yo no sé si ahí hay un concepto de clase, yo no sé, tú podrías teorizar, pero realmente no se saluda. Pero tampoco la gente común. No. Y además mira para abajo, tampoco. Mira para abajo. Los niños miran para abajo. Y si hay cámara, mira la cámara. O están entrando con el celular. Ricardo, mira, ese proceso que lo habla también Chulhan en el enjambre. Sí. Pero justamente la generación de Bifo Berardi, la post-alfa, que no es post-alfa porque es alfa porque volvimos a la generación Z, la millennial y después nos fuimos de nuevo a la alfa, sino que es alfabética. Los niños de ahora son los primeros niños en el mundo que han aprendido más palabras de su máquina, que es su celular, que de su propia madre. ¿Ustedes escucharon? El lenguaje que es la base de la comunicación, del amor, de la familia, de todo lo que une, ya una computadora pequeña como nuestro celular le enseña más palabras a su hijo que lo que le va a enseñar su madre en 7 años, los primeros 7 años de vida. La madre sustituta es una máquina hoy. Es una máquina sustituta. Ahora bien, ese devenir que era incontrolable se encontró con algo históricamente que marcó, y fue la pandemia. En la pandemia, los seres humanos tuvieron que recluirse por obligación, aunque la tendencia posmoderna era la reclusión por el trabajo. Me explico. Estábamos recluidos, los niños no salen de su habitación porque se la pasan con el celular, pero ahora tuvieron recluidos por primera vez en la historia de los últimos 30 años con sus padres. Y eso creó una dinámica y ha creado una nueva dinámica donde la reclusión está dentro de la reclusión. Y ese impacto, me explico, todos estábamos en el apartamento, pero cada uno en su habitación y cada uno con su celular. O sea, hubo reclusión de la reclusión. Y eso ha dado a entender que las nuevas ciudades, los parques, los sitios de la comunidad son vitales. Hay que volver a los parques. Ese trabajo que está haciendo la síndico de nuestro país, ¿cómo que se llama, Fafa, la síndico? Carolina. Carolina. Carolina Mejía. Eso es un buen trabajo. Porque hay que recuperar el parque. Pero también hay otro fenómeno. Las ciudades están creciendo, pero cientos de miles, posiblemente millones de seres humanos están trabajando online, por lo que no tienen que vivir en la ciudad ya. Yo conozco gente que viene de la terrena a verme a mí porque trabaja online y no tiene que vivir ya en la ciudad. Entonces, estos procesos van a definir, ¿no?, estas nuevas polis, porque ya la polis no es la base del ciudadano. La polis ya no es la base del ciudadano. La polis es nuestro celular, nuestra comunidad digital. Esos son puntos que nosotros tenemos que ver para próximos programas, justamente lo que es la deshumanización de las grandes ciudades. Yo quiero retomar la pregunta que tú hiciste. Ok, sí, pero ahí mismo yo quiero escribir sobre la crianza. Porque también, como dijo Héctor, que primera vez en la historia que los niños van a aprender más palabras de una máquina que de sus progenitores, pero es la primera vez en la historia que van a ser criados también
fuera de los progenitores. Claro. No son los papás los que están criando a los hijos, Domingo. Sí, exacto. Mira, es muy complejo el mundo que se está construyendo. Y esto es para dar respuesta a lo que planteaba Big Brother. Ricardo. Ricardo planteaba, ¿y hacia dónde vamos? Bueno, ¿hacia dónde yo creo que va el mundo? El mundo va hacia la construcción de un archipiélago universal tecnocognitivo en fragmentación permanente. ¿Por qué digo tecnocognitivo? Porque la relación entre el hombre y la tecnología ha dado origen a microculturas que, como han dejado al ser humano en desamparo, el ser humano, para sentir certidumbre, comienza a construir pequeños espacios, a identificarse con pequeños espacios y con la construcción cultural que se puede realizar en esos pequeños espacios, porque la fragmentación del mercado, la fragmentación que el mercado impone a la sociedad a partir del estímulo permanente del consumo, y la gente tiene que desconectarse de un consumo para consumir otro. El hecho de que, como dice el hombre con el que se está conectando ahora en amor, Héctor Guerrero, Bifo Beraldi, que sustituyó a Gianni Battimo. Sí. Dicen que es el único italiano que piensa. Más extremo. Oye, sí. Se ha construido un semiocapitalismo que implica un consumo desesperado de signos, y eso es lo que explica que la tecnología de la información haya esclavizado al hombre. ¿Por qué? Porque es la que está generando con mayor velocidad los signos que se consumen. Porque el capitalismo entró en una trampa. La gente no puede consumir más carros que lo que puede consumir. No. Arroz más que el que puede el cuerpo soportar. Zapatos, se puede poner dos nada más. Pero compran 30 zapatos, sí, para ponerse 3. Pero lo compran, pero no puede pasar de 10,000 zapatos. Sí. Porque nunca se tropezaría con el último de la fila. Entonces, eso lo limita. Consumo. Ahora, la gente sí puede consumir signos permanentemente. Sí. Y puede consumir signos sin que se le sature el estómago. Sí. Sin que se le quiebre la garganta, sin que pierda el horizonte visual. Pero eso no lo libera de la fatiga. Es una fatiga tremenda. Del último signo. Tú estás metido en un tema genial. Que hace más de 100 años. O sea, la gente sí no va a seguir consumiendo. Por eso la información, la tecnología de la información es tan efectiva, porque la gente puede consumir información, borrar otra y comerse otra y comerse otra. Interminable. Consumir signos. Sí, wow. Tú te acabas de meter en el marco teórico de la semiótica de Charles Sanders Peirce. A mí no me interesa eso. Con primeridad, secundidad y terceridad. La vida, el mundo no es más que un constante devenir de nuevos signos. Cada signo se convierte en un significante y cada significante es un signo a la vez. No, yo estoy planteando otra cosa. No. Cuando Charles Sanders Peirce te habla de esto, de esa semiótica, te está diciendo justamente que en un momento llegará un estamento, que en este caso son las redes, de multiplicidad de signos infinitos que no nos va a dejar parar, y que para poder caerle atrás a cada signo solamente hay que saber un mínimo dato de cada signo. Eso es la base de que tú tienes a una joven que, frente a un problema de la comunidad dominicana frente a otro país, toma un pequeño signo que es la preferencia sexual y lo pone como el todo del momento, y no es capaz ni siquiera de hilar una pregunta inteligente al propio presidente. Y le voy a decir algo al presidente de la República, al cual también le tengo el mismo cariño. Atención, Bengochea. Bengochea es. De Bengochea. Atención, Bengochea. De Bengochea. Te salió bien. Pero casi no te salió bien si el presidente hubiese dado la pela de lengua en español
y se hubiese traducido simultáneamente, fuera el meme del año en el mundo entero. El presidente habla su inglés, pero no podemos dejar que nuestro presidente, en este mundo posmoderno donde te meten una pregunta, te sacan y hablan muy rápido y se piensa muy rápido, vaya a los sitios y se exponga en una lengua que no es el español. Si ustedes ven el video en la cual el presidente pero ¿a ti te salió... están pagando para eso? No, pero también hay que darle cierta clasecita a los verdugos. ¿Por qué no? Si ustedes se dan cuenta, en el video, nuestro presidente, hablando en otro idioma, se sintió un poco torpe en un momento dado. Si él hubiese hablado en español, le hubiera contestado, le hubiera dado esa buena pelelengua en español, hubiese sido todavía más significativo. Ve, yo quiero decir algo que Domingo tocaba. Porque él no habla el inglés que le habla Ricardo Nieves. Pero yo quiero decir algo. O sea, pero él habla bien el inglés. Lo que pasa es que... tenía que hablar en español. Lo que pasa esa pelelengua era en español. Lo que pasa es que la manera... No, porque él estaba hablando a los gringos. Porque esa niña no llegó sola ahí de que flotando. No. Esa muchachita representa un ala. Claro. Fue mandada. Entonces, mira una cosa. Domingo, retomando el tema, porque a ti te ha caído con hablar de Abinader nada más hoy. Yo le acabo de atacar a Abinader. Domingo, tú le hiciste una descripción genial, me encantó, la voy hasta buscar la grabación. Pero no me dijiste para dónde vamos. ¿Cómo va a terminar esto? Sí, en la construcción de un archipiélago. Mucha islita. Tecnocognitivo, sí, una islita. Berardi, ahora es Berardi todo, tecnocognitivo. Generación alfa. Berardi es un maestro, lo que pasa es que él es ultra radical. No, pero mira qué es lo que pasa. Todo el mundo está radical. Porque lo está diciendo mira qué es lo que pasa. No me dijiste dónde terminará esto, probablemente. Nos estamos radicalizando. En un proceso disruptivo de construir pequeñas islas tecnocognitivas. ¿Pero qué va a generar en el individuo, en la sociedad? En el individuo, lo va a convertir en una especie de autómata. No. Espérate, de autómata. Termina la idea, sí. De autómata derivado de el horizonte que será capaz de construir la inteligencia artificial en el tiempo. Una pregunta ahí mismo, Héctor, y a ti. Está complicado lo que tú acabas de decir. Lipovetsky, ¿cuánto nos quedan? De dos. La ligereza, en la ligereza de Lipovetsky te dice, nos vamos Esto sobrepasó a Lipovetsky. Oye, nos vamos a autocontrolar. La pregunta es la siguiente. Dice, yo estoy leyendo a un señor que se llama Gabor Maté, que se considera la persona que más sabe de trauma en el planeta, en todos los idiomas. Él es canadiense de origen búlgaro. Y Maté es una joya, es una estrella. Porque él dice que la mayoría de los traumas son superables si la gente entrena el cerebro para eso. Es un tipo formidable. Ahora él dice lo siguiente. ¿Qué le espera a una familia humana donde los niños tienen 70,000 años siendo criados por la prole, por su... Sí. No, pero eso se rompió. Ajá, eso pero, el pasado. pero ¿qué va a pasar con esos muchachitos? Bueno, mira, te lo están construyendo. Mira cómo te lo están construyendo. Mira lo que pasa. Y lo está diciendo... Los niños van a aprender de la máquina más de su papá. Lo está criando otro que no es su papá. Generalmente una máquina o alguien aparte de su... La palabra padre, Domingo, es como una zapata. Sí, no se ha roto totalmente. Todavía el ser humano necesita al hermano, necesita al papá y necesita a la mamá. Todavía pero mucho. ¿Tú sabes cuántas llamadas recibe el 9/11 norteamericano de hijos llamando al 911 porque su mamá le dio una pela? Ahí tú te das cuenta de lo que es la disrupción total del concepto de familia. Termina la idea, Domingo. No. Dice Maté que nunca habían querido tanto a la mascota. Claro. ¿Es porque estamos protegiendo a los animales o lo estamos humanizando? Es porque llenan un vacío dejado por un pasado reciente. Porque tú tienes un vacío que te lo construye lo que ha perdido. Incluso la gente trata a los perritos como si fuera un ser humano. Lo vacío. Claro. Y perro es perro. Y mira, nosotros somos nosotros. Los vacíos se construyen con las pérdidas. Sí. Y entonces tú te refugias en el animal por lo que perdiste del padre o del hijo. Pero es un problema. Observa que las mascotas comenzaron a acompañar primero a los viejos, no fue a los jóvenes. Cuando los jóvenes partían, el perro acompañaba al padre. Hay personas que lloran más la muerte de un perro que de un familiar. Pero 100%. Bueno, y creo que tienes razón en la mayoría de los casos. Ya lo va a arreglar. Se acabó el programa. Nos fuimos. Nos vemos el próximo domingo. Dios mediante.